Buenos días compañeros y profesores, profesor. A continuación les voy a hacer una pequeña revisión o un pequeño, eh, eh, pues una pequeña muestra de lo que viene siendo la práctica 1.1 de la materia de optoelectrónica. Mi nombre es Jesús Eduardo Escalante Morales y pues espero que quede comprendida esta parte. La práctica nos pide elaborar el siguiente circuito sencillo, teniendo una fuente de poder o una fuente de energía, una resistencia y un LED. La práctica nos dice que usemos una resistencia de 330 ohms y variemos entre tres focos rojo, tres LEDs, rojo, infrarrojo y o azul, azul o blanco. Hacemos este pequeño circuito, le tomamos medida al circuito y que viene siendo las medidas de voltaje y corriente para el LED y para el circuito. Bueno, este es el circuito de ejemplo. Vamos a ver solo un circuito porque por cada LED diseñé 5 diferentes voltajes. Entonces tenemos aquí el del LED rojo, que es el primero que tenemos. Tenemos aquí pues no, un volt es poco. Vamos a pasar al de 5 volts. Tenemos aquí el de 5 volts, una fuente de 5 volts con los 330 ohms que nos pide la práctica y el LED rojo. Entonces cuando nosotros le damos a iniciar la simulación, podemos abrir estos multímetros que están conectados al circuito. Por un lado tenemos el voltaje del LED, que es de 1.78, y por otro lado tenemos el amperaje del circuito, que es de 9.73 miliamperes. Estos datos los vamos a ir recolectando por cada circuito y por cada voltaje y por cada LED, para luego graficarlos en una tabla, que es lo que vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos ya los tres LEDs, las tres tablas para los LEDs. Tenemos el LED rojo, LED infrarrojo y LED azul. Tenemos nuestras tablas de BS, que es el voltaje de alimentación, el voltaje forward y la intensidad forward. Tenemos pues estos datos que nos arrojó el simulador, tanto para el LED rojo, para el LED infrarrojo y para el LED azul, y cada uno con sus respectivas gráficas. Podemos ver que aquí como el amperaje se dispara a partir de un voltaje específico. Bueno, podemos ver que el LED rojo y el LED infrarrojo tienen las características igualitas, muy parecidas, muy parecidas, mientras que el LED azul tiene una curva un poco diferente, y mantiene voltajes y amperajes diferentes. Y pues esta viene siendo la práctica número 1.1, y pasaremos a continuación a la práctica 1.2. Aquí tenemos lo que es en la práctica 1.2. Según la práctica, la parte 2 es usar señales de pulsación para encender y apagar un LED. Aquí tenemos lo que es un circuito con un transistor 2N2222, el típico, el común. Tenemos un LED aquí. Tenemos un osciloscopio conectado al LED. Tenemos una fuente de 5 volts que alimenta el LED con su respectiva resistencia. El transistor en su base tiene una resistencia, y este es el colector. El colector del transistor se conecta al LED, mientras que el emisor se conecta en tierra.
De este lado tenemos un generador de funciones que vamos a generar una función cuadrada, una señal cuadrada con esas características. Y pues básicamente nosotros al momento de iniciar esta simulación, lo que va a pasar es que cuando la pulsación esté en bajo, no va a permitir que exista corriente en la base y por tanto no permite el flujo de energía de corriente del colector al emisor. Cuando el pulso esté en alto, lo que va a hacer es va a pasar corriente por la base y va a permitir el flujo de corriente entre el transistor y entre el colector y el emisor. Y de hecho aquí se puede ver en la gráfica del osciloscopio que cuando está en alto esto, el LED se prende y está en alto. Y así se vería la gráfica. El LED vemos que prende y apaga rápidamente, o sea, prende y apaga rápidamente, pues porque así lo tenemos configurado en el generador de señales. Y esa vendría siendo nuestra práctica número 2. Nuestra práctica 1.2, o sea, la práctica 1, parte 2. Espero que haya quedado claro y comprendido. Y nos vemos en la siguiente práctica.